La segunda fase del curso de seminario se comprende por el proyecto de nación. El proyecto de nación es un ejercicio, es una actividad para que vayamos aprendiendo cómo participar de forma ciudadana de la mejora de nuestro país. Es un ejercicio de imaginación ética, de visualización ciudadana, de elaboración de los sueños, ideales y aspiraciones sociales. Un joven que tiene la oportunidad de crear un proyecto de nación para su país es un joven que cambia su conciencia, que entiende la necesidad de ampliar los horizontes sociales de forma que reflejen sus propios sueños e ideales como persona y miembro de la sociedad. Quien participa del ejercicio del proyecto de nación desarrolla su liderazgo en la medida que ve otras oportunidades de las que ya vienen determinadas por causas anteriores, que en este caso es su proyecto de vida. En la segunda página de esta guía podríamos encontrar una carta. En la tercera página de la guía encontraremos 2 ejercicios y de esta manera iniciaremos nuestro proyecto de nación. El primer ejercicio es redactar una visión personal de Guatemala. Todos ya sabemos que una visión es cómo vemos a una institución, cómo nos vemos nosotros y en este caso cómo vemos nosotros a Guatemala en el futuro. Obviamente esta es una visión ideal. Por eso las instrucciones dicen: utiliza la imaginación y piensa cómo es el país en el que te gustaría vivir. Entonces ustedes van a redactar una visión de cómo es el país en el que les gustaría vivir. La justificación. Piensa y redacta sobre la importancia que tiene para usted como joven ciudadano la realización de este proyecto. ¿En qué le va a ayudar? El por qué se está haciendo este proyecto de nación. Al inicio de este video yo ya di una justificación de la importancia del proyecto de nación. Puede tomar ideas de este inicio. En la cuarta página encontraremos los valores ciudadanos. Lo único que usted debe de hacer es investigar y escribir sobre estos valores, obviamente cómo se aplican a la vida como ciudadano, cómo se aplica el respeto a la sociedad, cómo se aplica la responsabilidad a la sociedad, cómo se aplica la honestidad, la solidaridad y la autodeterminación. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Usted debe de analizar esta pregunta, puede conversar con sus familiares, con sus amigos o con personas que usted tenga en su círculo social y reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano cumple con pagar impuestos, un buen ciudadano cumple o ayuda a mejorar el ornato de su comunidad, un buen ciudadano tiene una participación cívica. Hay que reflexionar sobre esta pregunta y cada uno tendrá una respuesta muy importante a esta pregunta. Ámbitos de acción ciudadana. Estos ámbitos son los ámbitos transversales en los que nosotros podemos reafirmar la propuesta que tenemos nosotros como visión de nuestro país ideal. El primer ámbito es el ordenamiento fiscal, el segundo es jurídico, marco legal, tercero educación vial, cuarto cultura tributaria, quinto ornato, sexto sufragio, séptimo derechos y deberes constitucionales, octavo equidad, que se divide en equidad laboral, equidad étnica, equidad social, equidad de género. Noveno, respeto a las diferencias pluriculturales y multilingüísticas. Recuerden que todos estos ámbitos se enfocan en Guatemala. Ordenamiento fiscal, obviamente en Guatemala. Si podemos ver en la página número 6, vamos a encontrar preguntas que pueden orientar la investigación de estos ámbitos de acción. Por ejemplo, al escuchar ordenamiento fiscal, puede ser que no se nos venga nada a la cabeza, porque no hemos escuchado ese término. Entonces acá se proponen algunas preguntas. Cuando hablamos de ordenamiento fiscal, entonces una de las preguntas que pueden orientar esta investigación es:
¿qué impuestos se pagan en mi país? Ahora yo entiendo que el ordenamiento fiscal tiene que ver con impuestos. ¿Cuánto es el total de impuestos que se recauda cada año? A eso también va referido el ordenamiento fiscal. ¿Para qué sirven los impuestos que el gobierno recauda? Y así sucesivamente, estas preguntas nos van a ayudar a orientar lo que nosotros debemos de buscar. También encontramos como el segundo ámbito el marco legal. Cuando habla de marco legal jurídico, se está refiriendo a todo lo que tenga que ver con leyes. Por ejemplo, ¿cuál es la base de la ley en Guatemala? ¿Cuál es la ley suprema en Guatemala? ¿Cómo están organizadas las leyes en nuestro país? Recordemos que nuestras leyes son muy diferentes a las leyes de los demás países. Por eso es que todos estos ámbitos de acción están orientados en Guatemala. Cuando hablamos de educación vial, ¿qué importancia tiene la educación vial en un país para cada ciudadano en particular, por ejemplo? Cuando hablamos de educación vial, todos sabemos que se refiere a la educación que tenemos en la vía pública, ya sea manejando o conduciéndonos de forma peatonal. Y ahí se desglosan más preguntas que, como repito, pueden orientar esta búsqueda de información. Cuando hablamos de cultura tributaria, tiene relación con el primer ámbito, solo que en este caso hace referencia a, por ejemplo, la primera pregunta: ¿cuáles son las causas o razones de una buena cultura tributaria en el país? ¿Cuáles son las causas o razones de una mala cultura tributaria en el país? ¿Qué sucede cuando en un país la población muestra una buena cultura tributaria? Cuando hablamos de cultura tributaria, en resumen y en síntesis, se refiere a que si los ciudadanos pagan o no pagan impuestos. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a cualquier establecimiento comercial y no pedimos factura. Ahí estamos demostrando que no tenemos una buena cultura tributaria. Si el Estado de Guatemala no percibe los impuestos mediante, por ejemplo, el IVA, que es lo que les mencionaba al pedir factura, entonces no va a poder ejecutar las distintas obras que ya estén proyectadas. Cuando hablamos de ornato, se refiere a las limpiezas de vías y espacios públicos. El ornato básicamente es la higiene o la limpieza, como repito, que vamos a tener en todos los aspectos, y aquí hay preguntas, igual que en los ámbitos anteriores, de cómo orientar esta búsqueda de información. También vienen preguntas para sufragio, que sufragio es la participación ciudadana que todos tenemos, todos los mayores de 18 años tenemos a través del voto. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana en la elección de autoridades? ¿Usted alguna vez ha votado, sí o no? ¿Por qué cree usted que muchas personas no acuden a emitir su voto durante los procesos electorales? Esta falta de participación a través del voto, ¿es buena o es mala? En internet uno puede buscar y encontrará mucha información acerca de todos estos ámbitos de acción. Cuando hablamos de los derechos y deberes constitucionales, son todos los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala se establece y todas las obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Cuando hablamos de equidad laboral, étnica, social y de género, hace referencia a que reflexionemos sobre si todos los ciudadanos y seres humanos sobre todo somos iguales. A todos se nos deben de dar las mismas oportunidades laborales, sin importar de qué etnia seamos, de qué grupo cultural seamos, sin importar de qué mal llamado grupo social seamos, o indistintamente de nuestro género. Igual usted puede encontrar en internet si hay
o si este ámbito de acción ciudadana pues sí se cumple, por decirlo así, a cabalidad, si en Guatemala sí hay equidad, o simplemente somos un país que aún no logra entender este concepto de equidad. En la última página de estas preguntas que pueden orientar la búsqueda de información, encontramos el último ámbito de acción, que es respeto a las diferencias pluriculturales y multilingüísticas. Empecemos desde nosotros mismos. ¿Nosotros respetamos estas diferencias? ¿Nosotros creemos que es un valor agregado que tiene el país? Estas diferencias étnicas. ¿Creemos que es una riqueza tener diversos idiomas? Igual aquí hay preguntas que se orientan a este último ámbito. Como último, vamos a encontrar los lineamientos. El proyecto se debe presentar de la siguiente manera, ¿verdad? En hojas tamaño carta, letra Arial 12, alineación justificado, interlineado 1.5, márgenes de 2.54 en todos los lados, título de nivel 1, que son los títulos principales, que vayan centrados en la hoja y con negrilla, títulos de nivel 2, que son los subtítulos básicamente, deben de ir alineados a la izquierda y con negrilla. Recuerde que también si usted toma información de otras partes de internet, de algún libro, usted debe de citar esa información. Las formas de citar, según el modelo de APA, ya vimos ese tema en clases y sabemos cómo hacer las referencias. Las referencias es a lo que antes le llamábamos bibliografía, pero en este caso son referencias. Recuerde también que es un trabajo formal, por lo tanto debe de incluir portada o carátula, debe de incluir un índice, debe de incluir una introducción. Recuerde que la introducción en el índice debe de aparecer como I. Después de la introducción obviamente va todo el contenido, que es todo lo que está en la guía. Luego van las conclusiones, que deben de ser 4, y las recomendaciones, que deben de responder a las conclusiones, y por eso también son 4, y por último las referencias. Al final del documento vamos a encontrar simplemente infografías para que estemos informados de cómo evitar la propagación del COVID-19 en 7 pasos. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar a mi persona en este correo.